Bienvenidos a todos. En este día vamos a estudiar acerca de la verdad de cuándo la iglesia va a ser arrebatada. Vamos a leer en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle la edificación del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a ver que en esta ocasión Jesús está en el monte de Olivos y está diciendo a los discípulos: ustedes ven esta estructura, estos edificios del templo. En el templo, en el monte del templo, habían estructuras, y él le dijo: no habrá piedra sobre piedra que no va a quedar, que no va a ser derribada y que no va a ser lanzada hacia abajo. Entonces, los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. La primera pregunta es: ¿cuándo va a acontecer estas cosas? Ellos se están refiriendo a la profecía de Jesús, cuándo el templo va a ser destruido, o cuándo las estructuras, los edificios que están en el monte del templo, cuándo van a ser destruidas y derribadas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que ellos le hacen a Jesús es: dinos, ¿qué será la señal de tu venida? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta: y del fin del siglo. Entonces, vamos a ver desde en el capítulo 24, desde el 1 al versículo 51. Es un capítulo bien largo, y por causa del tiempo no nos da tiempo de leer cada escritura. Pero vamos a ver en este capítulo que Jesús solamente le contesta dos de las tres preguntas. Él no le contesta la primera pregunta, pero le contesta la segunda y la tercera. La segunda pregunta es: ¿cuál será la señal del Hijo del Hombre, de tu venida? Vamos a leer algunas de esas escrituras. Respondió Jesús en el versículo 4 de Mateo 24: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirás de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a los otros, y uno a los otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En estos versículos que hemos leído, estamos viendo que Jesús le está indicando a ellos las señales de los tiempos finales, o lo que se llama los principios de dolores. Y él les explicó que todas estas cosas que mencionamos tienen que ocurrir, tienen que acontecer. Es como nosotros vemos que hay guerra y rumores de guerra. Está Israel peleando una guerra de 7 fronteras. Está Rusia peleando contra Ucrania, y los rumores de Norte Corea de pelear con Sur Corea, o China invadir a Japón. Tantas guerras en el mundo en el día de hoy, y que hay muchos rumores de guerra, ¿verdad? El rumor más grande
que estamos a punto de tener una guerra mundial número 3. Estamos viendo terremotos, pestilencia. El amor de muchos se está enfriando. El pecado está multiplicando sobre la faz de la tierra. Pero Jesús dijo en su escritura en Mateo 24 que todas estas cosas van a ocurrir. Pero mira lo que él dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Desde el versículo 1 al 13 hasta ahora, no hemos visto que Jesús está mencionando que la iglesia o los discípulos, porque él está hablando a los discípulos, y muchos dicen, no, esto es solamente para los discípulos, esto no es para los escogidos, esto no es para la iglesia. Pero ¿qué Jesús le dijo a los discípulos? Le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Los discípulos tenían que seguir multiplicándose sobre la faz de la tierra. La iglesia tenía que seguir creciendo. Eso lo vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos que por primera vez, después de un año reuniéndose, la iglesia, los discípulos, por primera vez son llamados cristianos en Antioquía. Entonces, muchos dicen que esto solamente era para los discípulos, pero no, esto es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué sabemos que este mensaje es para la iglesia? Para todos los cristianos, para todos los elegidos. Porque él dice, el que perseverare hasta el fin. Y él está contestando a ellos su pregunta, ¿cuáles son las señales de los tiempos finales? ¿Cuáles son las señales de tu segunda venida, de la venida del Hijo del Hombre? Pues los que perseveraren hasta el fin serán salvos. El Evangelio seguirá siendo predicado, no obstante que haya todas estas principios de dolores, persecuciones, tribulaciones, angustias. Muchos se aborrecerán como quiera. El Evangelio de Jesucristo tiene que seguir siendo predicado. Por tanto, cuando veas en el santo lugar la abominación desolada de que habló y profetizó Daniel, dice, entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y voy a brincar 2 o 3 versículos. Vamos a leer el 21. Voy a brincar del 15 al 21. Porque habrá entonces, mira las palabras de Jesús dando advertencia a los discípulos y a la iglesia de Jesucristo. En versículo 21 del capítulo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Vuelvo a repetir, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo. Mas, escucha bien, por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Cuando Jesús está diciendo a causa de los escogidos, Él está hablando de la iglesia, de los cristianos. A causa de los elegidos, a causa de los escogidos, los días serán cortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, no mirad allá, ni lo creáis. Voy a brincar 2 o 3 versículos. Él habla en el versículo 24, habrá muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y harán muchos milagros, señales y prodigios, y engañarán, si fuere posible, ¿a quién? No al mundo, sino, si fuere posible, va a engañar aún los escogidos. Recuérdate, versículo 25, ya yo los he dicho antemano. Una de las cosas que vamos a ver aquí, ya vamos a hablar, el Señor va a comenzar a hablar de su venida, pero vamos a ver que en todo esto Jesús no ha mencionado que la iglesia es librada o arrebatada o separada o en ninguna parte.
no dice nada de que la iglesia va a ser arrebatada o va a ser separada del mundo. A lo contrario, está dando palabra de advertencia: no os dejéis engañar. Vendrán muchos falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas para engañar a los escogidos. Dice el Señor: por causa de estas cosas los días serán cortados, por causa de los elegidos. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiera, versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los águilas. Versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Recuérdate que los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿cuál es la señal de tu venida? Pues aquí la vemos. Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta ahí vamos a leer en Mateo 24. Algo bien importante de entender es que Jesucristo vino una vez para morir por nuestros pecados, para morir, y Él viene una segunda vez. Él no viene tres veces. Él vino una vez y va a venir por una segunda vez. Eso se llama la segunda venida del Hijo del Hombre, o la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo no viene tres veces. Vino una vez y viene por segunda vez. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Hijo del Hombre. Quiero que vea algo bien importante en el libro de Hechos, capítulo 1. En el libro de Hechos, capítulo 1, y hemos estado estudiando esto, donde vemos que Jesucristo, después de la resurrección, estuvo con sus discípulos por 40 días enseñándoles. Después de los 40 días, vamos a ver, dice capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Algo bien importante en este versículo, o en estos versículos, es que aquí estamos viendo lo que se llama la ascensión de Jesucristo. Cuando Jesucristo es elevado o está siendo levantado en el aire, recibido por dos varones vestidos de blanco que creemos que son ángeles, y es recibido en las nubes, es la ascensión, cuando Jesucristo es levantado hacia el cielo. Esto fue un evento público, esto no fue ningún secreto. Los discípulos fueron testigos de esto, y no solamente los discípulos, pero posiblemente se creen, hay números que posiblemente habían 500 personas presentes, pero lo importante que esto fue un evento público, que ellos lo vieron con sus propios ojos. Los ángeles, los dos varones vestidos de blanco, le dicen a ellos: asimismo
como lo han visto ser levantado, subir, así mismo va a descender. De la misma manera. En otras palabras, la venida del Señor no es un secreto, sino que la venida de Jesús va a ser un evento público. Va a ser un evento que va a ser público frente de los ojos de las multitudes. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Señor Jesús regrese en los aires, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confiesará que Jesús es el Señor, y ustedes saben que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. La segunda venida de Jesús va a ser un evento público, todo el mundo lo verá, pero hay gente que creen y enseñan que no, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Hemos leído Mateo 24, desde el 1 al 31, vimos que cuando Jesús le responde la pregunta a los discípulos acerca de su venida, Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación de estos días, verán la señal en el cielo del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con todo poder, con toda gloria y con sus ángeles. Y ellos vendrán y se oirá el sonido de una trompeta. Y los ángeles van a recoger a los elegidos de una parte del mundo a la otra parte del mundo. En ninguna parte en el libro de Mateo, de lo que hemos leído, vemos que Jesús promete que la iglesia, los elegidos, los escogidos, van a ser librados o se van a desaparecer o van a ser arrebatados al cielo durante la tribulación. No vemos eso. Lo que vemos es que Jesús contesta la pregunta diciendo, después de la tribulación de estos días, que será una tribulación como nunca hemos visto sobre la faz de la tierra, después de la tribulación veremos la venida del Señor. Entonces, muchos utilizan, antes de ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando con el versículo 13, y vamos a también observar Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Pero antes de ir para ahí, quiero enseñarles algo bien importante. En el mismo libro de Hechos, para así culminar con el libro de Hechos, en el capítulo 3, Pedro está predicando, podemos decir, su segundo discurso. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, vimos cómo Pedro predicó su primer discurso, su primer mensaje. Se ganó como 3,000 almas para Cristo. Pero en el capítulo 3, Pedro vuelve a traer otro discurso pequeño. Y mira lo que él dice en el capítulo 3, versículo 19 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio o desde el tiempo antiguo. El 21 te está diciendo que Jesús fue recibido al cielo. Ustedes saben que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad. Jesucristo en ningún momento puede descender, bajar antes de su tiempo. Él está en el cielo esperando el momento de sonar de la trompeta. Por eso fue en una ocasión que Jesús dijo a sus discípulos, nadie sabe el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, ni aún los ángeles del cielo, solamente Dios, mi Padre. Y en el 21 vemos quien de cierto es necesario que Él esté en el cielo, allá arriba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
¿Ok? Jesús no puede venir 2 o 3 veces. Vino una vez y va a volver una segunda vez. Vino a morir, ahora viene a reinar. Cuando Él venga en su segunda venida, Él viene a reinar aquí en la tierra por 1000 años y por los siglos de los siglos. Jesús no puede regresar a la tierra antes de su tiempo, designado por Dios mismo. Para aquellos que creen que antes de los 7 años de tribulación, que Jesucristo va a venir a arrebatar la iglesia, y la gente dice, no, es que Jesús no viene completamente no es su segunda venida, sino que Él solamente va a venir y estar en los aires, y que Él va a levantar la iglesia antes de la tribulación. Vamos a estudiar las palabras del apóstol Pablo y vamos a mantener todo en el contexto. Cuando el Señor Jesús regrese, Él no va a venir a mitad de camino, o Él no va a parar y después regresar al cielo. Él no puede, porque Hechos capítulo 3, versículo 21, te dice que Él está retenido, Él está en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. El tiempo de la restauración de todas las cosas es cuando Jesucristo va a regresar para reinar por 1000 años. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo habló del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es bíblico. Lo que no es bíblico es que el arrebatamiento de la iglesia no es antes de la tribulación. El apóstol Pablo en Tesalonicense, no hay ningún texto en la carta a los tesalonicenses que indica o implica que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. El apóstol Pablo está elaborando en las palabras de Jesucristo, y él no menciona que el arrebatamiento es antes de la tribulación. A lo contrario, Pablo nos va a dar, con permiso, una clave importante de exactamente cuándo la iglesia va a ser arrebatada. En la carta Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a comenzar con el 13. Y tenemos que ver cuál es la razón de que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Él está escribiendo esta carta porque los hermanos de Tesalónica están preocupados de los cristianos que murieron y no sobrevivieron hasta ver la venida del Señor. Versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristizáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pues recuérdate que te dije, Pablo no está trayendo una revelación secreta o una revelación nueva, sino que él está elaborando en las palabras de Jesucristo. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. ¿Ok? Dice, los que vivimos, los que habremos quedado. En la palabra griega, cuando buscamos la palabra lo que hemos quedado, en la palabra griega significa los que hemos sobrevivido, lo que hemos perseverado, lo que hemos quedado hasta la venida del Señor. Pablo está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Él no está hablando de una venida que va a ser secreta, que el Señor viene secretamente a levantar la iglesia de una forma secreta y que la iglesia va a ser, se va a desaparecer. Esto no es un evento secreto, esto va a ser un evento público. No precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, lo que hayamos sobrevivido o perseverado hasta el fin, como dijo Jesús en Mateo 24, el que perseverare hasta el fin será salvo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Si se va a sonar una trompeta, es porque esto va a ser un evento público. Esto va a ser un anuncio mundial, global, un anuncio bien grande que todos van a ver, todos van a oír. Y la palabra, cuando dice aquí, nosotros, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel, si tú observas esta escritura y la compara a Mateo 24, Jesús habló de una trompeta. Jesús habló de que Él iba a descender. Pablo dice la venida del Señor. Él habla de una trompeta, la misma trompeta que habló Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estamos vivos, que hemos quedado, seremos arrebatados para juntamente encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Okay? En griego, parasía significa la venida del Señor. Jesús desciende. Se hace en los tiempos de antes, se sonaba una trompeta cuando llegaba un rey y todos daban atención. Por eso es que vemos cuando David llegó a la ciudad de Jerusalén, estaban todos con las palmas. Jesús hizo lo mismo. Cuando se montó en la mula, entrando a Jerusalén, habían palmas, había un anuncio recibiendo al rey. Eso es lo que está sucediendo en este versículo, una trompeta. Ángeles suenan la trompeta. La palabra que cuando somos nosotros que hemos quedado y somos arrebatados, esa palabra en griega dice parecía, que significa la aparición, la descendencia. Jesucristo desciende del cielo con gran poder, con sus ángeles. Esto no es un evento secreto, esto es un evento público. Pablo está elaborando en las palabras de Jesús, que Jesús predicó en el monte de Olivet, en Mateo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Y para aquellos que todavía están en duda, vamos a ver algo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Algunos dirán, pero Navarro no lo veo todavía, no veo, pero recuérdate lo que dije. Pablo en Tesalonicenses no menciona que este evento va a ser antes de la tribulación. Ahora vamos a ver la segunda escritura que todo el mundo siempre está repasando o recitando. Primera de Corintios capítulo 15, 51. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros que estamos vivos, que hemos quedado, como él dijo en Tesalonicenses, seremos transformados. Pablo está dándonos la palabra clave, nos está dando la contestación, nos está diciendo cuál es el misterio. Pablo está diciendo en este capítulo, lo vemos, al sonar de la final trompeta, se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estamos vivos seremos transformados. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas trompetas hay? En el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis,
En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, 15, vamos a ver la contestación. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, habla de las 7 trompetas. El apóstol Juan ve una visión de los 7 sellos y alguien preguntó, ¿quién es digno de abrir esos sellos? El único digno era el Cordero de Dios. Se abrieron los 6 sellos y cuando llegaron al séptimo sello, el séptimo sello fue la inicia de la primera trompeta. Comienzan a sonar las trompetas y vi 7 ángeles con 7 trompetas y cada ángel sonó una trompeta. En la primera trompeta vino un juicio para la tierra. La segunda, otro juicio. La tercera, otro juicio. La cuarta, la quinta, la séptima, juicios. Pero cuando en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro para adorar a Dios. Cuando se sonó la última trompeta, la séptima trompeta, es cuando vino Jesucristo, el Cordero de Dios, a reinar en este mundo. Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 15, 51, os digo un misterio, que al sonar de la final trompeta, cuando se suenen las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estamos vivos seremos transformados. Y en Tesalonicenses, él usó las palabras arrebatados, tomados por fuerza, y nos encontraremos con el Señor Jesucristo en el aire, y con Él estaremos para siempre, estaremos con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Hermano, ¿cuándo es que la iglesia va a ser arrebatada? Según la Biblia, la iglesia va a ser arrebatada en su segunda venida. ¿Y cuándo es la segunda venida de Jesús? Apocalipsis capítulo 11, 15. Cuando se suene la última trompeta, la séptima trompeta, ahí es cuando Jesucristo va a descender con todo poder, con toda gloria, con sus ángeles y con una voz de trompeta. Y ahí es cuando la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia será arrebatada después de los 7 años. Y no son 7 años de tribulación, son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Esos 3 años y medio de tribulación, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Los últimos 3 años de la tribulación es el tiempo de la ira de Satanás en contra de Israel y en contra de los cristianos. Por eso es que Jesucristo dijo en Mateo 24, si no fueran cortados esos días, ¿quién será salvo? Pero por causa de los elegidos, estos días serán cortados. Por eso es que Apocalipsis capítulo 12, 12 dice, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Durante los últimos 3 años y medio de tribulación, Satanás solamente tiene 3 años y medio para perseguir a Israel, para levantarse en contra del pueblo de Dios y para perseguir la iglesia. Eso se llama la ira de Satanás. Pero al final de los 42 meses, entonces vendrá Jesucristo con todo poder y gloria para rescatar a su pueblo Israel. Hermano, eso concluye el estudio de hoy. ¿Cuándo es el arrebatamiento de la iglesia según la Biblia? Es en la última trompeta, la trompeta final. Apocalipsis capítulo 11, 15. Vemos que el ángel suena la trompeta
y ahí es que la iglesia va a ser arrebatada. En otras palabras, cuando Cristo regrese en su segunda venida, los muertos resucitarán primero, luego nosotros que estamos vivos, que hemos sobrevivido, que hemos pasado por la tribulación y hemos perseverado hasta el fin, seremos salvos y arrebatados para juntamente estar con el Señor en el aire. Y le doy este último texto, se encuentra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esto se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, el apóstol, el versículo 1. Mira lo que dice, y este es el último versículo para concluir este estudio. Se encuentra la segunda de carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. En otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir juntamente con la venida del Señor Jesucristo. Muchas gracias por visitarnos en este día, y eso concluye esta lección. Dios le bendiga.